Contala como quieras, hasta las 12. Siempre hablamos de la necesidad de conocer nuestra historia para saber a dónde estamos parados, para orientarnos un poquito en eso de buscar a dónde dirigirnos. Mañana el Instituto de Estudios Sociales y Humanos es un organismo que tiene la doble dependencia del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica y de la Universidad Nacional de Misiones. Hace su tercera edición del ciclo, ¿cómo se llama el ciclo? Espera, se me perdió. Charlas de Mate Conciencia, ese es el nombre del ciclo. Este año estará dedicado a la historia de Misiones, hechos y protagonistas. Y la jornada se inaugura mañana, les decía, en la Biblioteca Popular de Posadas. El primer disertante será Lisandro Rodríguez. Él es profesor de historia, docente, investigador, y su tema suena mucho más que interesante en esta coyuntura de nuestra producción madre, la yerba. Escenario actual yerbatero como resultado de un proceso histórico, se titula su disertación. Por eso nos pusimos en comunicación con el profesor Lisandro Rodríguez. Nos interesa mucho la historia y mucho más cuando tiene tanto peso en nuestra actualidad y en nuestra proyección. Lisandro, muy buen día. Somos Mariquita Torres, Beto Cepa. Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Nos escucha bien? Hola, buen día. ¿Cómo están, Mariquita? ¿Cómo están, Beto? Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia y a la gente que está allí en el piso, en el programa. Bien. ¿Se nos escucha bien? Sí, los escucho bien y espero que ustedes también me escuchen bien. Sí, estamos escuchando bien. Clarísimo. Vamos. Contanos, Lisandro, nada menos que el escenario actual yerbatero como resultado de un proceso histórico. Pues sos un investigador del tema yerbatero precisamente, y me imagino que hay mucho hilo en ese carretel para contarle a la misionerada. ¿Cuál es ese hilo histórico? ¿Por dónde lo encarás, digamos? Sí, justamente el título es un poco provocativo, ¿no? Porque claro, nosotros estamos ante un escenario actual. Bueno, yo lo escucho en algún momento, ya te he comentado, Beto, que ustedes han tratado la problemática y estamos ante un escenario actual totalmente complejo y adverso, sobre todo para el pequeño y mediano productor, mucho más para el pequeño productor. Entonces, este escenario actual es el reflejo de un proceso histórico y de acontecimientos vinculados a la agroindustria yerbatera, en periodos como, por ejemplo, la década del 90, que ya lo vivimos y que ustedes los han tratado con mucha certeza en otros programas. Gracias. Entonces, el resultado del escenario actual responde a procesos históricos, generalmente como todo acontecimiento o hecho que nosotros vivimos en el presente, ¿no? Claro. Nosotros tenemos a la actividad yerbatera que data, la actividad agrícola data de la década de 1920, y si nos remontamos, obviamente que la yerba es un producto guaraní, ¿no? Es de la cultura guaraní. Nosotros nos apropiamos, de ese producto, y hoy es el producto, como usted menciona, el denominado producto madre de la economía misionera, que está transitando en la actualidad, y sobre todo después del decreto de Milei, ¿sí? Y después de la aprobación del TNU, en un escenario extremadamente complejo, y no solo por la desregulación o la supresión del INIM, que es un instituto que ha actuado como un ente oficial. Es importante marcar que el INIM no es un ente estatal, como sí fue la Comisión Reguladora de la Yerba Mate en su momento, ustedes recordarán. Sí. Pero me sí interesa mucho que aclares esto, porque alguna vez lo hablamos y para mí resultó una novedad, y sé que lo va a ser por lo menos para la enorme mayoría de quienes nos están escuchando. El INIM no es un instituto estatal, algo clave. Sí.
El INIM es de hecho en la ley de creación, que fue en el 2001-2002, en el artículo 1 se declara el INIM como un ente oficial no estatal, pero sí tiene injerencia del Estado porque se trata de cuestiones públicas que involucran en este caso, un vasto núcleo de la producción y de los productores misioneros y del norte de Corrientes. Y no tenemos que olvidar además que el mate es considerado la infusión nacional y por sobre las demás infusiones en Argentina. Entonces trasciende en los aspectos netamente privados e involucra lo público. A partir de allí el Estado tiene injerencia y ha intervenido, intervenido entre comillas, sobre todo en la fijación de precios, ¿sí? Desde el 2002 hasta el año pasado. ¿Qué pasa este año en este escenario tan adverso y tan complejo que están enfrentando los pequeños productores? El precio ya no va a estar regulado ni reglamentado por esta institución, sino que va a estar, como en la década de los 90, a la libre concurrencia, lo que implica libre oferta del mercado, digamos, ¿sí? Es el mercado el que va a regular. La experiencia no fue buena cuando fue el Estado quien reguló el precio, ¿sí? En la década de los 90, la crisis que sufrió el sector yeratero y sobre todo los pequeños productores fue muy complicada, muy difícil de superarla, y el INIM surge como una necesidad de parte de los productores porque para que el Estado, mejor dicho, vuelva a tener cierta injerencia en lo que es la actividad. Sí. Así que estamos ante un escenario como en los 90. Y en los 90, ¿qué pasó? Se empezó a diferenciar el gran productor o el industrial del pequeño productor, y el pequeño productor está condenado básicamente a la supervivencia. Nosotros vemos que son las grandes industrias las que fijan los precios de los productos en góndola, que es el mate, la hierba que nosotros compramos para el mate. Además acaparan góndolas, ¿sí? De todo el país. Sí, yo te comentaba en un momento de esto, es muy difícil encontrar, por ejemplo, una hierba de una cooperativa del interior de la provincia de Misiones en un gran supermercado, inclusive en la provincia de Misiones. Exactamente. Ni hablar de todo el país, donde las grandes industrias vienen a acaparar las principales góndolas. Ahora, yo te quiero detener precisamente en este statu quo del INIM, porque no es un instituto estatal nacional, pero sí hay, de hecho hay, o sea, es realmente muy compleja esa situación legal e institucional del INIM, porque al mismo tiempo al presidente del instituto lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación jurídicamente hablando en ese sentido? También además hay representantes en el directorio del gobierno provincial misionero y del gobierno provincial correntino. Sí, de hecho en realidad están representados todos los sectores, todos lo que nosotros denominamos eslabones que componen la cadena yerbatera. Exacto. Entre ellos está el sector productivo, tanto de Misiones como de Corrientes, el sector industrial e inclusive el sector de consumidores. O sea, están representados todos los eslabones. Sí. El que no asuma el carácter de una entidad estatal lo difiere esta comisión reguladora, ¿sí?, de la yerba mate que nosotros tuvimos hasta el 91, pero el instituto se crea en base a una ley, ¿sí? La ley de creación del INIM es del 2002, se promulga en marzo del 2002. Una ley nacional. Es una ley nacional, sí, que tiene, el número de la ley es 25.564. Claro. Esa es la ley de creación del INIM. A partir de allí, este instituto tiene objetivos claros, ¿sí?, que son promover y fomentar, fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, la industrialización, comercialización y el consumo de la yerba mate. Esos son los objetivos fundamentales. Claro. Y el organismo, dentro de las funciones que tiene este organismo, es aplicar y hacer cumplir las leyes, obviamente, como todo instituto que se crea en función de una ley. A partir de allí, el problema estructural que atravesó al INIM fue la fijación del precio. Claro. ¿Sí? Claro. La fijación del precio de la hoja verde y de la hoja canchada, de la yerba mate canchada. Sí. ¿Sí?
los dos eslabones primarios para obtener el producto final, que es la yerba mate molida, que después va a terminar en estacionamiento y después en las góndolas de los supermercados, negocios u otros tipos de circuitos comerciales. Sí, sí. No tuvieron, o en realidad el INIM no logró fijar en la mayoría de los años un precio uniforme, porque también está establecido que a ese precio se debe llegar por unanimidad. Exacto. Entonces el Estado Nacional Argentino, a través de su dependencia, ya sea el Ministerio de Agricultura o la denominación que le corresponde acorde a la gestión gubernamental, tuvo un Ministerio de Agricultura, después bajó de categoría y pasó a ser Secretaría, tuvo un Ministerio de Agroindustria, son los interlocutores que en última instancia deciden por un término que se llama laudo el precio de la yerba. Tal cual. Y eso venía ocurriendo últimamente, si no todas las veces, casi sin interrupciones. Se terminaba todos decidiendo... los años, se fijaban dos veces. Claro, al inicio, claro. Y en el transcurso del año se fijaban dos veces. Y a partir del rechazo del sector molinero correntino, fundamentalmente, a lo que se consensuaba entre los sectores productivos, cooperativos y el gobierno provincial, no había unanimidad, por lo tanto esto iba al laudo, digamos. Exactamente. Así venía ocurriendo desde varios años. Así venía ocurriendo. El tema iba al laudo, y está perfecto lo que señalas, Beto, porque iba al laudo y se establecía un precio que se debía respetar. Claro. O sea, ese es el gran ítem que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar el escenario actual. Claro, claro. Sea por unanimidad, o sea, lo resolvía el directorio, o fuese que el laudo iba al gobierno nacional o al Estado, lo dicho, el precio se respetaba. ¿Qué está pasando ahora en el escenario actual? Nosotros tenemos un precio que no está que está reglamentado por el INIM del año pasado. Sí. Pero después del decreto del DNU, exacto, sobre todo con la aprobación de la ley base y con los ítems de regulación, ya no se están cumpliendo. Y esto es un dato bastante alarmante respecto a lo que fue en su momento la desregulación de la CRIM. Cuando se elimina la CRIM en 1991, los precios se mantienen estables, los precios de la materia prima se mantienen estables por unos años. Después, a partir del 94-95, caen abruptamente, y se llegó en ese periodo que el kilo de la hoja verde estaba a 3 centavos, es decir, que el kilo de la hoja verde en 1995 valía menos que un chicle. Qué notable. Para tener una idea de cómo fue la caída. Pero del 91 al 94-95 pasaron unos años. ¿Qué pasa? El precio establecido por el INIM en el año pasado fijaba o se iba a llegar a 250 pesos el kilo de la hoja verde. Hoy, en la actualidad, hay algunos productores que están manifestando de que le están pagando 180 pesos, 190 pesos el kilo. Sí. O sea, muy por debajo de los 250. Sí, sí. Cuando además ¿qué hace? Que se aumente la brecha entre lo que es la hoja verde, el precio que percibe el productor, la hoja verde, claro, porque nosotros vamos a las góndolas y no baja el precio de la yerba mate. En absoluto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Aumenta. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El aumento de una brecha cada vez más grande entre el sector industrial, que absorbe toda la mayor parte de la renta yerbatera, y el pequeño productor, que recibe cada vez menos. Ni hablar, porque también es importante mencionar, al sector históricamente más postergado de la cadena yerbatera, que son los pareceros y las pareceras. Claro, claro. Ese sector está en una condición totalmente adversa, compleja y crítica en este escenario. Te comento, nosotros le dábamos difusión hace un par de horas a una información de 12 trabajadores sometidos a condiciones infrahumanas en un, así dice la crónica periodística, un establecimiento yerbatero de San Vicente. Deplorable. Fue noticia nacional. Exactamente.
Ahora, en tu carácter de historiador, Lisandro, sobre todo, precisamente porque investigás el tema, en ese fenómeno, me decís, entre el 91 y el 94 los precios, el pago de la hoja verde al productor se mantiene estable, y en el 94-95 se produce esa caída. Esto viene de la mano de una concentración de la producción en manos de los molineros también. Claro, porque lo que nosotros vamos a tener es lo que se denomina comúnmente como integración vertical. Ajá. Es decir, que el sector industrial, además de controlar la industrialización y la comercialización, controla hacia abajo porque también tiene plantaciones. Claro, claro. O sea, tiene todos los distintos estratos, niveles productivos de la agroindustria yerbatera, está fijada a través de esta integración vertical. ¿Qué pasa? Cuando se producen, sí, porque la yerba mate durante toda la historia tuvo ciclos, ya sea de bonanza o de crisis. ¿Sí? Cuando se produce lo que se denomina la sobre o superproducción, es decir, más yerba de lo que se está consumiendo, claro, disminuye el precio. Claro. Entonces, hay muchísimas variables que determinan la situación complicada, compleja de los pequeños productores. Si un pequeño productor se tiene que ir a sacar un crédito para poder levantar la cosecha, después cuando tiene que ir a pagar ese crédito, digamos, tiene que vender la cosecha para pagar ese crédito, claro, para levantar el crédito. Claro. Que fue. Y si no se cumplen los pisos del precio fijado, entonces tiene que vender a un menor costo. Entonces termina pagando el crédito a costa de toda su cosecha, y la ganancia es ínfima cuando obtiene ganancia. Cuando hay ganancia. Por eso la situación es tan crítica, está complicada. Por eso muchos pequeños y medianos productores se están organizando en distintas zonas de la provincia de Misiones para ver qué medidas pueden ejecutarse para salvar la situación, porque no tenemos que olvidar que esta situación ya la vivimos en los 90. Claro. ¿Sí? Y los productores lo tienen a flor de piel, digamos. Es lo que recuerda, por ejemplo, Hugo Sanz, no solo claro, él, digo, lo menciono un poco como el más reconocido, sí, como un referente, digamos. Exactamente, un referente. Pero bueno, entonces básicamente la charla de mañana va a estar pensada en este recorrido histórico que vamos a ver cómo se configuró, cómo se estructuró rápidamente, porque la charla va a estar más concentrada en el presente para tratar de explicar el escenario actual. Ajá. Pero obviamente que este escenario actual ya es el resultado de un proceso histórico que ya se inicia en el 35, se crea la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que sí fue un ente oficial, estatal, de carácter autárquico, que después tuvo un mercado concentrador de la yerba mate, claro, otra institución que lo diferencia al INIM, claro, y que en la década del 50, ya casi 60, se traslada a Misiones y funcionó en las calles Santa Fe y Colón, donde hoy está la sede de la FIP. Allí tenía su sede la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Seguro muchos de los oyentes de ustedes lo van a recordar porque era emblemático esa esquina. Perdón, ¿ahí funcionaba cuál de estos organismos? La Comisión Reguladora de la Yerba Mate. La CRIM, claro, está bien. Sí. Y después hubo alguna... no sé si como CRIM o qué, pero me acuerdo cuando se hizo la ñan de yerba en el gobierno de Barrios Arrechea, había sí, todavía la CRIM tenía allí un funcionamiento. Ajá. Solo que después de la recuperación de la democracia se interviene la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. O sea, la CRIM dura hasta el 1991, hasta diciembre, cuando claro, el decreto de Cavallo Menem lo elimina completamente, como elimina otras juntas reguladoras en distintos puntos del país. Claro. Sí. Estamos viviendo la de Yerba fue un plan súper interesante, que no tuvo, lastimosamente no tuvo buen puerto. Esta idea de cooperativizar o de colectivizar a veces la producción de los pequeños productores
para enfrentar un escenario que le resulta adverso, como es la comercialización, tuvo algunos indicios, o tuvo algunas plataformas concretas que no llegaron a buen puerto en Misiones. Fue en su momento a través de la Federación de Cooperativas de Misiones, la denominada FEDECOP, que intentó comercializar una hierba colectiva que de hecho lo comercializó, y que la hierba se llamó Urú. Me acuerdo la hierba Urú, sí. Mira. Ahora, bueno, el escenario actual es súper adverso para los pequeños productores. Sí, es una réplica casi exacta de los 90, potenciado incluso por la velocidad, con mucha más crudeza, es mucho más crudeza, tal cual. Y una aceleración tremenda, porque yo le mencionaban que del 94 del 91 al 94, bueno, pasaron 3 años, casi 4, 95, para que se note esta caída abrupta en esa eliminación de la crisis. Sí. Acá estamos hablando que el DNU fue en diciembre, y estamos a agosto, ya pasaron 8 meses, y ya se empieza a sentir con crudeza ese proceso de diferenciación y asimetría entre la industria, que fija el precio, porque en última instancia, si no fija el INIM, porque el INIM ya no va a tener esa injerencia, lo va a fijar la industria. Claro. Y la industria lo va a fijar a su merced y a su voluntad, digamos. Totalmente. Absolutamente. Entonces el pequeño productor de Misiones, igual en distintos contextos adversos, tuvo respuesta. Por eso persisten. Por eso Misiones es una de las provincias en la Argentina que tiene el mayor índice de pequeños productores. Porque encuentra una forma de luchar, de resistir, de persistir en escenarios adversos. Esperemos que logren articular herramientas válidas para enfrentar este escenario totalmente crítico que están enfrentando en este momento. Interesantísimo. Sería muy interesante además que revieran, por ejemplo, algunas posturas con relación a precisamente al trabajador, al tarefero, donde hay todavía mucho concepto de que no se quiere trabajar, y de que los planes sociales están quitándole mano de obra, etcétera. Sería bueno una unificación de intereses, porque de hecho existe unidad de intereses en la mayor parte de los aspectos. Sí, y ahí, digamos, hay que mencionar también distintos elementos o variables que se conjugan. Uno es la parte discursiva y también la parte de prensa que tiene esto que vos mencionás, Beto, de instalar, digamos, en la sociedad. Y después también tenemos que ver las condiciones objetivas en las que el trabajador se desempeña, el trabajador y la trabajadora, el tarefero y la tarefera. Esta situación que mencionás al principio de la nota, como decir, bueno, hay un campamento de una empresa yerbatera que tiene a trabajadores en condiciones infrahumanas, forma parte de esta realidad. Que no se quiera ver es otra cosa, digamos. Pero está presente, así como también está presente porque hay muchos trabajos, en ese caso yo no soy el más indicado porque yo trabajo pequeños y medianos productores, pero hay trabajos de colegas que trabajan a cuestión de los asalariados y las asalariadas rurales. Y otro flagelo que afecta es el trabajo infantil. Exactamente. Bueno, déjame que comente a propósito que este va a ser el tema a desarrollar por Ezequiel Flores Pérez en esta jornada de hoy. Yerba mate y trabajo infantil es el título de su disertación. Bueno, todo esto se realizará con la moderación de Cecilia Gallero, que también es integrante del Instituto. Así que bueno, está la invitación para que puedan asistir. Es muy interesante la propuesta que están llevando a cabo, y el título en este escenario es mucho más provocativo, ¿no? Mate conciencia, ¿no? Tal cual. Conciencia separado, pero también podríamos unir y decir mate conciencia. Absolutamente. Así que bueno, va a estar bueno. Ezequiel tiene muy buenos trabajos referidos a lo que es el sector de trabajadores, y este flagelo que mencioné del trabajo infantil. Muchas veces quizás dicen, bueno, no hay trabajo infantil, pero va toda la familia a los yerbales, y ese chico no tiene garantizado, porque no va a la escuela, por ejemplo, porque tiene que acompañar a la familia a los yerbales.
Después van a decir, no va a trabajar, va a acompañar a los padres, pero ahí cuántos derechos absolutamente están siendo... Pero hay, muy interesante. Ahí también algo para trabajar en materia de concepciones culturales, ¿no? Porque yo siempre lo comento, Ana Cubilla, una dirigente tarifera del sindicato de Unido de Obreros Rurales, el SUOR, ellos habían inaugurado un centro de cuidado de niños, hijos de tareferos en Andresito, y tuvieron incidentes hasta de violencia en la de oposición a la creación al funcionamiento de este centro, porque a los pibes hay que inculcarles la cultura del trabajo desde que son chiquitos, de modo que realmente... Sobre todo esa cuestión vinculada al doble esfuerzo de así fueron los trabajos de los antepasados, claro, todas estas cuestiones de romantizar, si quiere, un nivel de explotación absolutamente. Por eso realmente doblemente interesante la jornada de hoy, con tu exposición a partir de las 7 de la tarde, a la que le seguirá la de Ezequiel Flores Pérez, entonces, yerba mate y trabajo igual infantil. Beto menciona ahí que las presentaciones van a ser mañana, yo dije hoy, perdón, mañana jueves. Mañana jueves, gracias por la corrección, 19 horas en la Biblioteca Popular. Obviamente que la entrada es libre y gratuita. Perfecto. Y está bueno que nos acerquemos, porque este escenario va a demandar la articulación de distintos sectores, no solo de uno. Sí, va a necesitar la puesta en diálogo y algunos elementos en común entre el sector productivo y el sector trabajador, en este caso tareferos y tareferas, con estas cuestiones que mencionaba vos, Beto, porque es muy complejo. Yo lo veo mucho más complejo incluso que en la década de los 90. Quizás me equivoque y sea una conclusión muy acelerada, digamos, pero se está viendo eso. Creo que los productores también lo están notando. Acá me permito meter la cuchara. Yo creo que hace falta también el involucramiento del sector político. Y me parece que una de las cuestiones que hacen a este escenario más preocupante que el de los 90 es precisamente ese sector político que no parece muy asentado en convicciones firmes para llevar adelante la defensa de determinados intereses. Pero esto corre por mi cuenta. Totalmente de acuerdo. Bien. Porque además después se habla, entre comillas, ¿no?, de la familia yerbatera y todas estas cuestiones para otros tipos de eventos. Exacto. Pero es hora de meter los pies en el barro, ¿no? Exactamente. Y de tomarlo el toro por las astas. Así que bueno, esperemos que también sea así. Lisandro, interesantísimo. Trataremos de estar allí. Se complica para nuestras rutinas, pero trataremos de estar allí mañana entonces. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Gracias a ustedes, saludos a toda la oyentada, como dicen ustedes. Sí. Mira, te están escuchando desde Bogotá, mira lo que te digo. Sí. Bueno, muy buena nota, dicen. Qué grande. Los hermanos colombianos. Bien. Bueno, gente, a disposición cuando gusten. Muchas gracias. Estamos en contacto. Bueno, igualmente, Lisandro, un gustazo. Hasta pronto. Entre nosotros hay Lisandro Rodríguez hablaba con nosotros. Él es profesor de historia, es docente, investigador, docente en la UNAM, de investigador del CONICET. Y bueno, mañana entonces a las 7 de la tarde se abre este tercer ciclo de Mate Conciencia, que llevan adelante el Instituto de Estudios Sociales y Humanos, que depende tanto de CONICET como de la Universidad Nacional de Misiones, y que este año tiene entonces la consigna Historia de Misiones, Hechos y Protagonistas. puede romper.